Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, señores, ya entramos en la última lección del trimestre, la lección número 13. El amor es el cumplimiento de la ley. Es el tema general de esta lección número 13 que estaremos analizando durante toda esta semana, y debemos insistir a partir de ese momento que usted debe hacerse de la guía de estudio para el próximo trimestre, donde estaremos hablando de la forma en que podemos entender la profecía. Vamos a hablar de profecía bíblica. Así es que aquí en la producción de Radio Amanecer en Estudio esperamos que usted pueda visitar lo más pronto posible nuestras tiendas de libros y APA para que pueda conseguir el material que nosotros estudiamos día a día aquí en Radio Amanecer en Estudio. El pasaje de la Biblia que nos estará acompañando en esta última lección del trimestre se registra en Romanos capítulo 13, verso 8. Romanos 13, 8. No tengan deudas con nadie aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así nos dice Romanos capítulo 13, verso 8. Damos, como de costumbre, un saludo cordial afectuoso a nuestro apreciado hermano, al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros analizando las lecciones de este trimestre. Pastor, muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre. Es nuestra oración por usted y su familia. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, ese deseo que Dios también lo reproduzca en la vida suya, pastor. Le agradezco. Cómo no, y también en la de su familia. Amén. Bendiciones para ustedes también, que el Todopoderoso les guíe, les dirija y les bendiga en este día. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más estamos dispuestos a que tu Espíritu Santo nos use en el estudio de tu palabra y que pueda ser de edificación tanto para nuestros oyentes como para estos dos servidores tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, tenemos un título muy importante. El amor es el cumplimiento de la ley. Es importante recordar que decíamos en una ocasión que no hay forma, en términos humanos, como nosotros podemos utilizar para expresar lo que es realmente el amor de Dios, que trasciende, que va mucho más allá, que nosotros a veces ni siquiera lo podemos comprender, pero que la Biblia traza algunas pautas muy interesantes para nosotros darnos cuenta hacia dónde señala o apunta el amor. Hablábamos del amor en tres direcciones: el amor ágape, el amor filios o fileo y el amor eros, que tiene que ver con lo erótico y que es exclusivo entre parejas. Y enfatizábamos que el fin común del amor es que nosotros podamos interesarnos en nuestros semejantes. Usted lo puede ver desde la óptica que usted entienda, pero lo más importante que enseña la palabra de Dios, y ya lo decíamos en la lección pasada, que el carácter de Dios define su amor, el amor define su carácter, y que la ley de Dios es el carácter, su carácter. De manera que esta lección viene a cerrar todo el trimestre para dar un enfoque importante sobre el amor como el cumplimiento de la ley. Significa entonces, pastor, que cuando nosotros tenemos amor, ya inmediatamente no debemos guardar la ley. Es que cuando tenemos amor es el cumplimiento de la ley. Es decir, si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro semejante, lo que estamos mirando es como el mismo Señor Jesucristo lo definió, los mandamientos. Si usted ama y el amor está
reinando en su vida, necesariamente vamos a guardar la ley. Entonces debería surgir otra pregunta. ¿Significa eso, pastor, que cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios, por ende amaremos al prójimo y entonces toda la ley será cumplida sin ningún problema por nuestro amor a Dios? Eso es cierto. En Romanos capítulo 13, 10 dice que el amor no hace mal al prójimo. O sea, si yo de verdad amo a Dios, amo al prójimo, no le hago mal. Y eso es el cumplimiento de la ley, porque la ley dice: no matarás, no cometerás adulterio, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, así por el estilo. Ustedes conocen los mandamientos. ¿De qué me está hablando? Que es producto de un amor genuino el hacer el bien al prójimo. Cuando yo le hago bien a mi prójimo, cuando yo hablo bien, porque déjenme decirle que el que ama verdaderamente no habla mal del otro. Si nosotros amamos a Dios, no vamos a hablar mal de nuestro hermano, de nuestro amigo. Y entonces es el cumplimiento de la ley. Por eso es que es el verdadero cumplimiento, el de la ley, el amor. El amor echa fuera todo temor. De manera, pastor, estimados amigos, que hoy estamos iniciando un estudio fascinante durante toda la semana. El amor es el cumplimiento de la ley. La mayoría de nosotros conocemos el contenido de 1 Corintios capítulo 13. Versículo 5 en adelante dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y sigue diciendo que dentro de todas esas actividades que usted pueda manejar en torno al conocimiento, el estudio, pues lo más importante de todo es el amor, el amor. El apóstol Pablo es un especialista hablando acerca del amor. Allí en Gálatas dice que el fruto del Espíritu es el amor. Y cuando una persona ama, entonces vienen ciertas características especiales, virtudes que se van desarrollando en aquel que ama. De manera que el fruto del Espíritu es el amor, y cuando usted vive en el amor, cumpliendo con el mandamiento, entonces tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y dice que contra tales cosas que no hay ley. Así es. También, al usted mencionar, pastor, al apóstol Pablo como un intérprete del amor, me dejó de lado a Juan, el apóstol Juan, un hombre que, de acuerdo a Policarpo de Esmirna, uno de los padres de la iglesia, que asevera haberlo conocido personalmente, dice que asistía a la iglesia de Éfeso y era llevado por algunos hermanos y solamente decía: hijitos, una cosa os digo, que améis los unos a los otros. Es cierto que la Biblia habla del amor, pero también es cierto que nosotros no debemos confundir una corriente moderna que dice que lo único que nosotros debemos hacer para ser salvos es amar. En un aspecto es cierto, pero ellos desvían algo con lo que no es un amor genuino, porque si nosotros amamos de manera genuina, amaremos a Dios en primer lugar, como es el gran mandamiento, y lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y luego dice: a tu prójimo como a ti mismo. De manera que en eso nos impulsa a obedecer 10 preceptos o decálogos, palabras, como es la traducción literal. Si amamos a Dios, vamos a observar los 4 mandamientos que están en la primera tabla, que tienen que ver con nuestra relación hacia Dios, nuestra relación vertical. Y si amamos a Dios, también vamos a hacer el cumplimiento de la segunda tabla de la ley, que tiene que ver con la obediencia a los mandamientos
que están dirigidos hacia el prójimo en una relación horizontal. Es decir, voy a poner por obra, por un amor genuino, los mandamientos de Dios. Y por eso es que el apóstol Juan en el capítulo 15, versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en el capítulo 13, versículo 34, él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ese mandamiento no es nuevo. En Levítico capítulo 19 ya lo había Dios estipulado. Ahora, Jesús está hablando de una nueva manera de amar, y esa nueva manera de amar es con todo el corazón, de manera genuina y por supuesto con una voluntad completamente dirigida por el poder de Dios, inclinada hacia el amor. En esta parte introductoria, quiero aprovechar un momento para explicar un concepto para los amigos que no son directamente de la iglesia. La iglesia tiene un gobierno representativo. Esto quiere decir que utiliza una junta de iglesia donde todos los miembros de iglesia, cuando se forma esa junta, están depositando su confianza en asuntos administrativos donde se toman votos, y esa junta representa a la totalidad de la iglesia. Esto es así para que podamos entender la siguiente historia que nos ofrece la guía de estudio aquí en su parte introductoria. Allí se nos dice que mientras trataban con feligreses problemáticos, yo no sé si el pastor, mientras estuvo en distrito, tenía feligreses que eran considerados como problemáticos. Eran santos todos. Usted es una persona muy sabia, yo le felicito. Gracias. Bueno, dice aquí la historia que uno de esos feligreses problemáticos, alguien de la junta, lo que nos representa como miembros allí en esa junta administrativa de la iglesia, dijo al pastor: pastor, no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. Oiga esto, la pregunta ¿no podemos? Al escucharlo, el pastor se preguntaba: ¿cuál es el concepto de Dios y la idea divina que tenía esa persona? No cabe duda, señores, de que la compasión debe ser fundamental en nuestro trato con las personas, especialmente con las que se equivocan y que algunos consideran como miembros problemáticos. La compasión es parte integral del amor, y como el apóstol Pablo dice en Romanos 13:8, que debemos amar al prójimo, porque el amar al prójimo es cumplir la ley. Ya el pastor Cristian Veras citó este pasaje de la Biblia. De manera que si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor, o en el amor como si estuviera desconectado con la ley. Es decir, pastor, ante la pregunta que usted me hacía de si el amor nos exime de cumplir con la ley, pues andan pegaditos de la mano. Son mellizos homocigóticos, es decir, que andan juntitos, son iguales, son compañeros. Y en la Escritura, señores, el amor y la ley son inseparables indudablemente. El legislador divino es amor, y por consiguiente la ley de Dios es la ley de amor. Es como lo presenta la autora norteamericana Ellen White cuando dice: la ley de Dios es el trasunto de su carácter, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página número 251. La forma para este servidor más clara de demostrar el amor es nuestro propio comportamiento hacia los demás. ¿Qué pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Y qué hacemos cuando una persona yerra y nosotros nos damos cuenta? Es la forma, para mí, más precisa de demostrar si el amor de Dios está en nuestros corazones. Y eso me lleva a Juan capítulo 8. No sé si usted se acuerda, pastor, el incidente de Juan capítulo 8, conocido como la mujer adúltera, ¿no? Ah, sí. ¿Qué pasó con esa mujer? El pueblo de Israel, o algunos del pueblo, encontraron a una mujer en adulterio. Lo cierto es que la llevaron a Jesús
no con la idea de que le diese el cumplimiento a la ley, sino dos cosas, pero sobre todo era entrampar a Jesús. Si la perdonaba, estaba violando la ley, y si no la perdonaba, carecía de misericordia. Esto es lo mismo que hace el diablo. Lo mismo que hace el diablo. El diablo es experto en entrampar. Por eso él le dice a Dios, si tú perdonas, no eres justo, y si no perdonas, no eres misericordioso, porque la paga del pecado es la muerte, y es donde Dios responde entregando su propia vida, que es la mayor expresión de amor en nuestro universo. De manera que la mujer es presentada por un grupo de hombres que posiblemente todos ellos tenían pecados más terribles que esa misma mujer. Cuando miremos a alguien que está en pecado, como lo dice el apóstol Juan, tratemos a esa persona como nos gustaría que nos traten, con un trato misericordioso, porque pudiéramos nosotros ser encontrados en tan semejante situación. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Con perdón, con delicadeza, con tacto, con compasión. Así actúa Jesús. Así deberíamos nosotros actuar también. Los doctores en teología se cuidan mucho, y yo he notado ya que usted también se cuida mucho. Cuando está hablando, posiblemente los que estaban allí tenían pecado mucho más grande que ella, y eso es muy importante. Cuando el Señor Jesucristo, Pastor Veras, empezó a escribir allí en el templo, en el suelo, varios autores dicen que empezó a descifrar parte de la vida oscura de muchas personas que estaban ahí acusándola, a tal punto que se fueron uno por uno cuando vieron su nombre. Entonces eso nos ayuda a inferir que ciertamente las personas que estaban allí, aunque llevaban a esa muchacha para ser apedreada, sin embargo, si hacían un repaso de su vida, grandes son las posibilidades, como usted bien decía, que esas personas ni siquiera merecían estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo por la hipocresía que ameritaba en ese caso. Y que se hacían, perdón la interrupción, pastor, se hacían pasar como si daban cumplimiento a la ley, pero debieron haber traído también al hombre. Al hombre que no apareció allí. Así es, ambos debían ser apedreados, según la ley, y no lo trajeron, solo trajeron a la mujer, porque era una trampa. El asunto era simplemente entrampar a Jesús, y allí vemos cómo el Salvador, como sabio divino, sale de esa situación. No solo sale, sino que deja la medicina acerca de cómo nosotros debemos tratar a una persona cuando yerra. Pastor, uno se pone a pensar ahí, óyeme, ¿cuánta malicia puede existir? Así es. En la vida del ser humano? A veces uno no se explica cómo es que un temeroso de Dios, entre comillas, que lee las Sagradas Escrituras, que tiene mucho conocimiento de las Escrituras, emplea ese conocimiento para cosas perversas, porque hay que decirlo así. Esa trampa que le extendieron a Jesús, pues eso fue planificado, claro, para ver cómo reaccionaba nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando la religión de Cristo realmente, cuando el amor de Cristo no está vaciado en el corazón, uno puede hacer cosas tan perversas como lo que hicieron aquellas personas que estaban presentando a aquella mujer ante Jesús para que dictara la ley y apedrearla. Una pregunta, pastor, ¿estaban dispuestos estos hombres a apedrear a esta mujer? Pero venga acá, ¿ese fue el propósito? Entonces, ¿La ley estipulaba eso? Sí, yo pienso que el primer párrafo de la guía de estudio, donde el autor habla de esos hermanos problemáticos en las iglesias, y que aparece un miembro de junta que dice, ni se debe perdonar, ¿y qué más? No se debe ni perdonar, ni siquiera se le debe dar un buen trato a esa persona porque se equivocó. Las personas que tenemos la oportunidad, que de hecho es de parte de Dios, de estar en lugares como estos, la junta de la iglesia, en otros lugares o en cualquier lugar público, pastor, sea en un tribunal, como jurado, como abogado, como juez, dejemos que el Espíritu de Dios nos hable
y que el don del discernimiento nos ayude a ver cuando una persona verdaderamente necesita y merece la compasión. Yo creo que todos la merecemos porque Cristo fue quien lo hizo posible, no porque merezcamos algo, sino porque Cristo lo hizo posible. Pero debemos tener latente esto, que Cristo tuvo compasión de todos nosotros y de que nosotros también debemos tener compasión por los demás. Eso es real, Pastor Veras. Hay un pensamiento que nos trae la guía de estudio en su parte final que nos gustaría compartir con ustedes. La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, sino mandamientos e instrucciones que están destinados a nuestro desarrollo. La ley de Dios es en su totalidad una expresión del amor tal como Dios mismo lo expresa. Pastor, amigos, es interesante saber que en la iglesia, en cualquier círculo religioso, la gente puede recitar de memoria los 10 mandamientos y es fácil de memorizar. Usted se aprende los primeros 4, como usted bien ha insistido, tienen que ver con su relación con Dios, y los otros 6 mandamientos están relacionados con el prójimo. Usted se aprende los primeros mandamientos, los 4, y luego los 6 mandamientos que tienen que ver, y lo podemos recitar, los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Pero en muchas oportunidades, cuando tenemos tanto conocimiento de manera tan teórica y no la llevamos a la práctica, lo miramos sencillamente como una ley con un conjunto de principios que cuando no se ponen en práctica son abstractos, sencillamente porque están en su mente, pero eso requiere que cuando nosotros aprendemos de memoria esos mandamientos podamos ponerlo en práctica también. Eso me da una idea, pastor, y voy a remitir un texto que a usted le gusta bastante, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Ahí está el joven rico. ¿Cuáles de los mandamientos Jesús le tocó al joven rico en primer lugar? Los mandamientos que están relacionados con el prójimo. No hizo mención de los primeros 4 mandamientos porque todo judío se ocupaba de aprenderlo de memoria y trataba por todos los medios posibles de ponerlo en práctica. Has respondido acertadamente, pastor. El joven rico responde que todo eso lo había guardado desde su juventud. El versículo 21 dice que Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Hemos de notar que en ese relato bíblico, Jesús no le habló al joven de una cosa te falta, refiriéndose a los 4 mandamientos de la primera tabla, sino que le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo ¿a quién? A Dios. A los pobres. A los pobres. ¿Y quiénes eran los pobres? Su prójimo. O sea, en los mismos mandamientos que él aseveraba que era prácticamente perfecto, Jesús encontró un defecto, una falla. Véndelo y dalo a los pobres. Y me acuerdo que usted mencionó en una ocasión la corbán. La corbán era el tipo de ofrenda que se daba en el templo y que se debía, era un don, un regalo, y que algunas veces había personas que sustituían el mandamiento de honrar al padre y a la madre tan solo por dar una ofrenda. Y Dios no quiere sacrificio, sino misericordia. Usted sabe, pastor, que Elena de White habla de eso. Sí. Muchos de esos ricos se confabulaban con los sacerdotes del templo para que se le eximiera del deber de sustentar a sus padres con los bienes materiales. Y se ha llegado a pensar que uno de los grandes problemas que tenía el joven rico era precisamente que había descuidado la responsabilidad de mantener a sus padres. Eso es correcto. Dios no exhibe la responsabilidad hacia nuestro prójimo y mucho menos para con nuestros progenitores. Él espera que nosotros le demos la verdadera justicia, el verdadero amor, la verdadera piedad a nuestra familia primero, como el apóstol Pablo dice que si alguno descuida a su familia es peor que cualquier infiel, peor que cualquier infiel. Si tienes una familia
que está padeciendo, que necesita de ti, aunque haya sido un pródigo, un hijo pródigo, un derrochador, un malversador, aún así Dios espera que tú respondas con justicia y amor. Es que hay un compromiso. Usted tiene a mano el texto que va a servirnos de fundamento en esta semana, como dice. Claro que sí, en Romanos capítulo 13, versículo 8, Pablo dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, nosotros tenemos muchísimo compromiso económico, que vamos a un banco, tomamos prestado, pagamos. Hay algunos que no pagan, otros que van y le solicitan al que presta en el barrio y no pagan. Pero aquí dice que tenemos que cumplir con todo ese tipo de compromiso, pero el único compromiso que usted no va a cumplir es la deuda que tiene de amar. El amar será una deuda de por vida, y tenemos que estar trabajando en esa dirección para seguir pagando día a día esa deuda tan importante que tenemos con el prójimo. En la parte final de nuestro estudio en el día de hoy, no sé si usted ha escuchado una historia preferida. Usted sabe que yo soy un abanderado de el programa Mi Historia Preferida. Siempre lo he sido. De un joven llamado Billy Scott, que el gran justo Abraham Lincoln perdonó la vida en una ocasión que se durmió en el deber, porque había un compañero enfermo y él había amanecido esa noche de servicio, y entonces, para que su compañero no tuviera problemas, Billy Scott decidió entonces tomar el lugar, pero 2 noches seguidas fue mucho sin dormir, y se durmió en el servicio, en el cumplimiento de su deber, y entonces lo iban a fusilar. El presidente Lincoln hizo una visita al lugar por recomendación de personas que amaban a Billy Scott, que era un buen muchacho, y entonces llegó a su celda, habló con él, luego le declaró quién era, y así cuando fueron al lugar del fusilamiento, él ordenó que dispararan por encima de la cabeza de Billy Scott. Y entonces, cuando ya lo había liberado de la muerte, le dijo que su deuda era muy grande. Billy Scott le dijo, señor presidente, yo voy a apelar a mis padres para que vendan la finca, voy a trabajar, voy a ahorrar, y si algo me falta le voy a pedir prestado a mis amigos. Y él le dijo, la deuda que yo exijo es muy alta y solamente Billy Scott la puede pagar. No la pueden pagar tus amigos, la finca de tus padres, ni tus ahorros. Solamente que Billy Scott viva la vida como un hombre de honor. Amén. Eso es precisamente lo que Dios espera de nosotros con el prójimo. Una deuda eterna de amor y de misericordia. Amén. Esta es la parte introductoria de la última lección del trimestre, la lección número 13, que llega a su final. Padre, gracias por tus bondades. Te pedimos en esta hora que al asentar la base para las diferentes lecciones que vienen a partir de este momento, tu Santo Espíritu siempre nos esté guiando y conduciendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.